Listo, Jesús. Entonces, bienvenido. Muchas Voy yo, gracias. dale. Listo. Compartir pantalla. Me dicen cuando la ven. ¿Ya se ve o no? Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema? El tema fundamental aquí es que hay muy buenos modelos epidemiológicos, hay muy buenos modelos económicos, pero se trata de intentar tender un puente entre los modelos económicos más habituales en la profesión, que son modelos dinámicos estocásticos, y los modelos epidemiológicos, intentando entender tres cosas. Primera, ¿cómo le pega realmente la pandemia a la economía? Primer fenómeno. Segundo, ¿cómo le pegan las medidas de distanciamiento a la pandemia? ¿Cómo logramos hacer algo frente a ella? Y tercero, ¿cuánto cuestan esas medidas en términos económicos? Entonces, se trataba de coger un modelo estándar bueno, completo, dinámico, estocástico, y con ese modelo bueno, completo, dinámico, estocástico, pues incluirle de la manera más sencilla posible un módulo de enfermos y de sanos para crear entonces ahí sí, mecanismos de transmisión entre la enfermedad y la economía, entre la economía y la enfermedad y retroalimentación entre ellos. Voy a presentar rápidamente pues el modelo, cuáles son los mecanismos de transmisión que están incorporados en él, cómo abordamos el tema de los parámetros, qué simulaciones hicimos, cómo expandimos los resultados, porque los modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos pues son modelos que trabajan al margen, entonces cómo expandimos los resultados para acá algunas conclusiones, y por último voy a presentar las conclusiones. El modelo DSG es completo, pero es un modelo convencional pero completo. Tiene hogares optimizadores, tiene un continuum de hogares que toma decisiones intertemporales, tiene inversionistas igualmente optimizadores, es decir, están tratando de maximizar el valor presente neto de su capital, de sus ganancias. Después tiene la convencional forma de modelar competencia monopolística a partir del modelo de Dixie y de Stiglitz, completado con un esquema de precios a la calvo, es decir, con rigideces de precios, un modelo pues neokeynesiano en ese sentido. Después tiene una buena moderación detallada y lo más cuidadosa posible de exportaciones e importaciones a través de funciones de elasticidad constante, de sustitución y de transformación. Y por último, pues tiene quizá la parte más importante para abordar todos estos temas, es que en este modelo el gobierno tiene una restricción presupuestal fuerte. Es decir, tiene un nivel de endeudamiento. Y si quiere gastar, lo puede gastar, no tiene ningún problema. Pero tiene que volver después a la senda de endeudamiento. En otras palabras, tiene que disparar un mecanismo de ajuste futuro que puede ser a través de impuestos, puede ser a través de recorte de gastos, y bueno, y los cierres van a depender fundamentalmente de eso. No me voy a detener mucho en ello, pero es quizás el punto más importante del modelo, para poderlo utilizar después en lo que va a ser la segunda y tercera fase de la guerra contra esta pandemia, de la lucha contra esta pandemia, que sería pues la reactivación parcial y definitiva de la economía. Pues básicamente el tema de salud se incluye a través de una matriz de transición. Suponemos que existe una cantidad de gente sana en la economía habitualmente, una cantidad de gente enferma. Calibramos la gente enferma a partir de enfermedades infectocontagiosas, y entonces pues decimos, no, en una economía siempre hay una cantidad de aliviados, hay una cantidad de enfermos. Perdón, una pregunta antes de que avance. Es que Sí. una de las cosas que más se ha discutido en la literatura últimamente es como el cambio en la función de utilidad de los hogares, porque la tasa de sustitución intertemporal ha cambiado un montón, y es cuando uno empieza a ver estos desabastecimientos. Entonces quería preguntar qué función de utilidad están imponiendo para los hogares y si han tratado de mirar cómo cambia la calibración de la tasa de sustitución intertemporal. No, es una función logarítmica, y básicamente el abordaje que hacemos es más bien a través de un concepto de racionamiento. Es decir, en el momento del fragor del problema, los hogares lo que experimentan es racionamientos importantes tanto de consumo como de oferta de trabajo. Entonces reflejamos todo a partir de racionamientos que limitan la conducta optimizadora de los hogares. Los hogares están sometidos a racionamientos. Esto es un horizonte temporal relativamente corto, estamos hablando de 52 semanas, el modelo es semanal y está proyectado para
52 semanas. Naturalmente es un modelo pues que tiene horizonte infinito, de tal manera que probablemente pueda ser interesante también implementar medidas que cambien la función de utilidad y que puedan, digamos, alterar la sustitución a través de una función CRA o alguna cosa por el estilo. Tenemos una versión CRA también del modelo, pero no lo estamos usando aquí. Muy bien, entonces el estado estacionario pues es el estado que observamos, cuántos aliviados y cuántos enfermos hay, y entonces calibramos una función de transición en este modelo, que es un modelo pues que tiene básicamente incorporado crecimiento de la población. Hay que entonces calcular cuál es la tasa de mortalidad que tiene la economía, y hay que construir entonces los parámetros TC y TR que van llevando la gente del lado aliviado al lado enfermo y del lado enfermo al lado aliviado, ajustado por tasa de crecimiento de la población y por tasa de mortalidad. En el principio de todo es estable. Estamos en estado estacionario, en equilibrio de estado estacionario, y obviamente entonces calibramos este TC y este TR para que nos repliquen un estado estacionario. Lo que ocurre enseguida es que entonces suponemos que hay un choque exógeno sobre esa tasa de contagio. Es decir, volvemos esta matriz, que en principio era una matriz estática, la volvemos dinámica, porque hacemos que el TC ya no sea un valor dado, sino que crezca con un choque exógeno en el tiempo, que es lo que suponemos que es la presencia de la pandemia. Ese parámetro TC que se dinamiza se le da la forma funcional que está abajo y que es inspirada básicamente en los modelos CIR, que dice que la tasa de contagio es una función de la interacción entre sanos y enfermos multiplicado por una especie de parámetro de eficiencia. Los economistas llamamos a ese ATC como Total Factor Productivity, sería como la productividad del contagio, pero hace referencia pues obviamente al R0 de los modelos, y es lo que está detrás pues es el R0 de los modelos, y obviamente entonces la cantidad de contagios que se producen son como una función de producción, que depende de sanos y aliviados, pero está afectada, para poder involucrar el tema económico, está afectada por los índices de distanciamiento que se apliquen en la sociedad. En otras palabras, pues, la tasa de contagio responde fundamentalmente a tres grandes realidades, a un parámetro de contagio propiamente dicho, como una especie de productividad, la relación entre enfermos y sanos y la tasa de distanciamiento que les impongamos. Después de eso, pues entonces lo que va a pasar con el modelo es que va a cambiar la proporción entre sanos y enfermos. Es decir, los tipos sanos van a disminuir proporcionalmente, los enfermos van a aumentar, eso es justamente lo que constituye pues la esencia de la pandemia. Y el índice de distanciamiento va a intentar reducir hasta el máximo ese efecto, y va a tener una efectividad, que es una elasticidad, que la vamos a suponer en el modelo, qué tan efectivo es o no el distanciamiento que se imponga. Ese índice de distanciamiento lo endogenizamos. La idea es que la economía puede correr de dos maneras. Estamos en un estado estacionario inicial, eso tiene pues su equilibrio de estado estacionario, no pasa nada. Cuando viene un choque, puede correrse el modelo simplemente con el shock y dejar pues que entonces empiece a presentarse una serie de efectos endógenos, que ya los vamos a ver enseguida, que hacen que el ritmo de actividad económica se vea afectado por la pandemia, pero podemos no hacer nada, poder dejar que simplemente las cosas sigan su rumbo y que la pandemia vaya acabándose sola hasta que lleguemos a encontrar finalmente pues la inmunidad de rebaño. Pero también podemos suponer que existe una disposición a enfrentar el problema de parte de los gobiernos. Es una disposición que claramente ha variado en el mundo. Hay gobiernos que han sido muy rigurosos en el enfrentar la pandemia, otros que han sido menos rigurosos, y eso lo vamos a suponer que es un parámetro, un índice mejor, de respuesta a la pandemia, que lo llamamos RPP. El RPP es, si valiera 0, quiere decir que no hacemos nada. Es decir, que no hay ninguna medida de distanciamiento que sea disparada por la pandemia. Si vale 1, quiere decir que hacemos todo, que hacemos pues una especie de distanciamiento radical para intentar frenar la pandemia. Y bueno, y finalmente pues todos los gobiernos del mundo estarán por ahí en un término intermedio que estará medido por ese índice. ¿Cómo funciona en concreto los efectos de la pandemia, los efectos económicos? Que es la primera pregunta que dije que nos interesaba responder. Pues bueno, la pandemia afecta por 3 caminos a la actividad económica. El primer camino es por el consumo.
Vamos a suponer, o suponemos, no, calibramos el modelo de tal manera que el índice de consumo de los hogares sea un índice 1, pero dependa de la mezcla de estado estacionario de sanos y enfermos. Entonces tenemos una cantidad de gente sana, una cantidad de gente enferma, tenemos un índice de relacionamiento de sanos a enfermos, de cuánto consume un sano y cuánto consume un enfermo. Con eso ponderamos pues entonces el consumo de los hogares, y los hogares van consumiendo en estado estacionario lo que llamaríamos su solución de largo plazo. Ahora bien, cuando empieza a cambiar esa mezcla, pues cambia el consumo, porque los consumos típicos de un enfermo son distintos a los de un aliviado, pero más importante aún, la cantidad de trabajo que da el aliviado y el enfermo son distintas. Entonces calibramos el modelo de tal manera que en el momento en que pega el choque la pandemia, automáticamente se afecta el consumo y se afecta la oferta de trabajo. Los dos primeros mecanismos de transmisión son: el consumo de los hogares se afecta por efecto de la pandemia, porque aumentan los enfermos, disminuye la proporción de aliviados, y adicionalmente porque los enfermos trabajan menos y entonces hay más incapacidades y puede haber pues un problema de oferta de mano de obra. Pero quizás el mecanismo que más nos ha parecido importante es el que pasa por la productividad. Las empresas se ven obligadas a tomar una serie de medidas voluntarias de contención, no les interesa que sus trabajadores se enfermen, intentan tomar medidas especiales para evitar que la pandemia progrese en el interior de sus propias empresas, ven limitada en consecuencia la productividad efectiva que alcanzan. En otras palabras, pues experimentan un shock de oferta. Entonces la pandemia genera un shock de demanda y un shock de oferta, tanto de oferta de producto por el lado de la productividad, como de oferta de trabajo por el lado de los hogares. Grosso modo, esto pues resume el esquema. El choque inicial da aumento del contagio, aumenta la población enferma, disminuye aliviada, eso afecta el consumo, le da un shock negativo a la productividad, disminuye la oferta laboral. Con el paso del tiempo va subiendo la población, digámosle, enferma, pero la aliviada, que es parte de la función de producción, empieza a no ser susceptible de infectarse, y en consecuencia llega un momento en que se retoma finalmente al estado inicial de equilibrio de la economía. Ahora bien, ¿cómo opera entonces la contención? Pues bueno, la contención opera a través de medidas de distanciamiento. Las medidas de distanciamiento tienen un efecto muy duro también sobre los hogares y también sobre la productividad, naturalmente. El efecto sobre los hogares lo medimos pues fundamentalmente como un reforzamiento de la reducción del consumo y como un refuerzo también del shock negativo de la oferta de trabajo. Un poquito lo que muestra este gráfico es que por aquí, por el lado derecho de la gráfica, estamos teniendo el mismo efecto, pero por aquí surge entonces un distanciamiento social y se generan racionamientos. El distanciamiento social le pega adicionalmente al consumo, le pega adicionalmente a la productividad, le pega adicionalmente a la oferta laboral, pero por aquí, por la izquierda, tiene un efecto positivo sobre la reducción de la tasa de contagio y la letalidad de la enfermedad, y finalmente terminamos por retornar a la normalidad. Los hogares tienen pues un parámetro. Aquí obviamente la calibración implica algunos supuestos. Suponemos que en los hogares los aliviados consumen más que los enfermos y que trabajan más que los enfermos. Las funciones finalmente que reflejan entonces el doble efecto de la pandemia son estas. Vamos a suponer que los hogares tienen una especie de consumo óptimo, intertemporal de equilibrio, que lo llamamos C sub T con asterisco, que tienen una oferta de trabajo también de equilibrio óptima, que la llamamos N sub T con asterisco. Y vamos a suponer que hay un índice de restricción de consumo y un índice de restricción de oferta, que lo llamamos IP, S y C, y que ese IP, S y C y ese IP, S y N, que serían los índices de restricción del consumo y restricción de la oferta, tiene dos componentes a su vez. El que está en el paréntesis, que es la mezcla de enfermos y sanos, que llamaríamos es el efecto natural que produce la pandemia,
tanto en el consumo como en el trabajo. La primera ecuación es para el consumo, la segunda para el trabajo. Y después está el racionamiento que generan las medidas de distanciamiento. Las medidas de distanciamiento impiden que la persona consuma lo que quiere consumir, no puede asistir a los espectáculos que va, no puede hacer los viajes que quiere hacer, no puede salir de compras como acostumbrada a comprar. Y por su parte también afecta su oferta de trabajo porque no va a poder salir a trabajar, lo dejan encerrado en la casa. Entonces, estas dos ecuaciones son las que reflejan en su paréntesis el efecto de la pandemia y en lo que está fuera del paréntesis el efecto del distanciamiento. Obviamente, la parte más linda y la más retadora de todo este tema es cómo vinculamos una cosa con la otra, cómo vinculamos en el consumo el efecto de la pandemia con el efecto del distanciamiento. Pero adicionalmente, ¿cómo lo vinculamos en la productividad? Entonces, miren la estrategia que seguimos. Suponemos que hay un choque exógeno de productividad, que ya no es exógeno, perdón, es un choque endógeno porque lo genera la pandemia y lo genera el distanciamiento. Fíjense que esta es la variable que se usa típicamente en los modelos dinámicos estocásticos para reflejar shocks. Y en este caso va a depender de un componente externo, es decir, puede haber shocks adicionales, exógenos, como es natural en cualquier modelo, pero va a depender también de cuál es el impacto que tenga el shock que hubo en la tasa de contagio y el shock que hubo en la tasa de distanciamiento. Y obviamente entonces tenemos que asumir unas elasticidades de la productividad a ambos choques. En otras palabras dicho, la productividad del sector productivo se ve severamente afectada en primera instancia por el aumento de la tasa de contagio y las medidas que tienen que tomar para evitarla y las rupturas de cadenas productivas que se producen. Y segundo, por el distanciamiento que implica a menudo cerrar inclusive las unidades productivas o desactivar ciertos procesos productivos y que en consecuencia entonces terminan por abatir de manera importante la productividad. No creo que valga la pena detenerse. Hay un paréntesis que quiero hacer. El artículo que presentó Diego fue escrito en la primera semana de abril, algo así como 10 días después de que se inició la primera cuarentena, así que fue, digámosle, una primera aproximación todavía con muy poquito conocimiento de lo que iba a pasar, y este fue escrito en la última semana de abril. Y está pues en proceso, ambos están en proceso de revisión. Las calibraciones se hicieron con el intento de ser lo más proactivos posibles, intentando entender para dónde íbamos y qué iba a pasar y cuál era, digamos, la política correcta que debía implementarse. Estos pues son parámetros que no me voy a detener en ellos, pero son las elasticidades que el modelo usa. Y en lo fundamental, cabe aclarar que el modelo pues lo redujimos a una forma semanal. Este es un modelo en el que convertimos la matriz de contabilidad social anual del país del 2018, la volvimos una matriz semanal para poder facilitar la integración de lo que llamaríamos análisis económico con análisis epidemiológico. Los modelos epidemiológicos funcionan mucho mejor cuando están hechos, bueno, en tiempo continuo, pero si no, por lo menos en tiempo discreto, con periodicidades cortas, días, por ejemplo, diarias, y obviamente entonces acercar el modelo dinámico estocástico a la semana y extender también el epidemiólogo a la semana era indispensable para poder sacar alguna conclusión acerca de la interacción compleja entre economía y salud, que es finalmente el objetivo con el que estábamos pues lidiando y lo que queríamos pues básicamente abordar. El segundo aspecto importante de la modelación, porque ya ven ustedes pues que de alguna manera he descrito cómo la epidemia le pega a la economía, cómo le pegó a los hogares, cómo le pegó a la oferta de trabajo, cómo le pegó a la productividad. Y ya también me he referido a de qué manera el distanciamiento profundiza los costos económicos, bien sea por el racionamiento que producen en los hogares, por el racionamiento que producen en la oferta de trabajo o por la mayor severidad del efecto que tiene sobre productividad. O sea que ya he abordado dos de los temas que me había propuesto, que nos habíamos propuesto hacer. Pues bueno. Perdón, estoy perdido con unas cosas. Sí, Primero, es que no sé cuántos parámetros tiene el modelo, no sé qué momento, y tampoco sé qué momentos, o sea, no sé si el modelo está subidentificado o sobreidentificado. Y la otra pregunta que tengo es, ¿todos los parámetros los están calibrando internamente o están tomando algunos prestados de la literatura? Básicamente prestados de la literatura
todos los que se pueden, y una muy buena parte de parámetros están calibrados de forma tal que repliquen el año 2018 como si fuera un año de estado estacionario. Es decir, estamos suponiendo que los parámetros necesarios para que el 2018 fuese estado estacionario los estamos asumiendo como de estado estacionario. Y obviamente tomando información de la literatura respecto a elasticidades que nos parecen interesantes acerca de lo que pudiera, por ejemplo, ser las elasticidades de las funciones de importación de exportaciones, acerca de la función de demanda de capital o de inversión mejor. ¿Y qué, o sea, es una mezcla ¿y qué momentos del 2018 están usando para calibrar exactamente? ¿Están pegando la inflación o qué es lo cuáles son los objetos económicos que le está apuntando el modelo? Básicamente el estado de crecimiento real. O sea, suponemos que ese 2,6% de crecimiento que hubo en el año es parecido, es cercano a la tasa de crecimiento del PIB potencial, que en ese momento estaba probablemente llegando al 2,9%, y en consecuencia estamos intentando pegarle a que el crecimiento de la economía observado sea el que se dio en ese año. O sea, es básicamente guiado por crecimiento del PIB, ¿ok? Ok, solo ese momento, no tiene ningún otro. Ok, perfecto. No, digámosle que suponemos que la economía en el 2018 hubiera llegado a un punto en el que si no pasara ningún shock, seguiría creciendo a ese ritmo eternamente. Y todo el mundo estaría, pues, digámosle, en estado estacionario. Ese es el punto de partida del modelo. Y lo que vamos a hacer es choquear ese estado estacionario para ver qué impactos tiene hasta que vuelva de nuevo la economía, superado el shock, vuelva a su estado estacionario original. ¿Ok? Bueno, muy bien. Lo tercero es que la gran pregunta, la pregunta más interesante es cómo le pega realmente el distanciamiento a la pandemia. Lo que suponíamos en su momento, y creo que es básicamente lo que todo el mundo le apunta, es a que aplicando medidas de distanciamiento seamos capaces de reducir la tasa de contagio, de abatirla, es decir, de lograr que pase de 2 y pico, 2,5, que baje a menos de 1, para que de alguna manera entremos entonces en una fase de superación del periodo explosivo de la pandemia. Pues bueno, eso es lo que suponemos aquí, lo que vamos a estimar, perdón, a estimar no, esto realmente va a simular. Son como dos grandes políticas, aunque en los resultados les voy a mostrar otros dos escenarios más. Dos grandes políticas que pudieran llamarse de distanciamiento corto y distanciamiento largo. Supusimos que estos distanciamientos se controlaban en el modelo dinámico estocástico a través de los ROE de los procesos autorregresivos. Típicamente lo que tenemos en el modelo es que hay unas variables exógenas que están sujetas a shocks y que la persistencia de ese shock depende del ROE del proceso autorregresivo. Y entonces vamos a suponer que ese RO nos define si el distanciamiento es corto o es largo, y entendemos el distanciamiento corto o largo en función de cuánto del distanciamiento subsiste al cabo de un tiempo. Entonces teníamos como un distanciamiento de 8 semanas, que sería pues el que hubiera correspondido a terminar en mayo ya con cierta situación normal, y otro de 16 semanas que parece mucho más cercano a lo que se supone que estamos observando. Y pues lo que suponíamos es que el distanciamiento lo que va a reducir es el RO del proceso de contagio. En otras palabras, que la tasa de contagio es una tasa que sufre un shock y que vuelve a la normalidad más rápido si aplicamos las medidas de distanciamiento. Que si no aplicamos las medidas de distanciamiento, va a durar muchísimo más el proceso, y ese es pues en esencia el tercer mecanismo del modelo, aquel que hace que el distanciamiento le pegue al contagio. Ya pues entonces me referí primero, la enfermedad reduce consumo, reduce oferta de trabajo, reduce productividad. El distanciamiento vuelve mucho más grave en el corto plazo el impacto sobre el consumo, el impacto sobre la oferta de trabajo y el impacto sobre la productividad, pero acelera el retorno de la tasa de contagio a su nivel de estado estacionario. En otras palabras, pues logra acortar el periodo de crisis. Hola. ¿Una pregunta?
Sí, ¿qué hay? Es que tengo una curiosidad, toda esta modelación, esta calibración es claramente exógena, pero todas estas variables de las que estás hablando, la persistencia del distanciamiento social, la forma en la que se diseña la política y la evolución de la tasa de contagio son claramente endógenas. Entonces me parece un poco, o sea, quisiera como ver cómo se concilian esas dos posturas. Mira, el objetivo esencial que tenemos aquí es intentar entender en una primera aproximación lo que yo llamaría un relato consistente de lo que significa económicamente esta crisis y que sirva por lo menos para uno orientarse acerca de cuál es el tipo de políticas adecuadas. En lo fundamental intentamos ser lo más, llamémoslo, receptivos posibles a parámetros de la literatura, es decir, para poder construir el modelo intentamos usar los R0 que son habituales en la literatura, intentamos usar, y usamos mejor, las tasas de contagio que hay y los tiempos tanto de infección como de periodo de entrada de la enfermedad al cuerpo, me olvidó la palabra, pues qué pena. Los tiempos de contagio y los tiempos de latencia de la enfermedad. Y entonces lo que intentamos hacer es incluir los parámetros de la literatura y adaptarlos a la forma como funciona el modelo. Ese es en esencia el método que hemos seguido. Obviamente, uno tiene que suponer cosas que yo creo que todavía nadie sabe muy bien, y es que cuál es la efectividad del distanciamiento sobre la pandemia. Yo creo que son temas en los que todo el mundo está todavía empezando a tener información. Y yo creo que aquí hay ciertas cosas que son de alguna manera bastante estudiadas. Por ejemplo, los procesos epidemiológicos creo que están bastante estudiados. Creo que también está bastante estudiada la mecánica de la economía, pero todos los parámetros que nos conectan una con la otra tienen algún grado de incertidumbre. Es muy difícil hacer cualquier análisis econométrico todavía de ellos, porque no hay información suficiente que le permita a uno sacar conclusiones. Entonces, resumiendo, lo que intentamos hacer es tomar tanto de la economía como de la epidemiología valores relevantes de los parámetros e integrarlos en el modelo para que pueda uno sacar a partir de ahí algunas conclusiones sensatas acerca de cuál es la dinámica del problema. Eso es lo que hacemos. Jesús, un par de minuticos, por favor, máximo. Para terminar rápidamente, pues lo que hacemos es algo como esto. Estas son las trayectorias del PIB en 5 escenarios. En uno que simplemente es el escenario base, donde no estamos haciendo ninguna contención. El verde, que es el de contención básica, digámosle distanciamiento corto. El azul, que es más prolongado, el que más o menos tenemos ahora. Después está el negro, que sería algo en el que no fuéramos efectivos en el proceso de distanciamiento y además durara mucho más, y un escenario muy pesimista en el cual las cosas no funcionaran y estuviéramos teniendo problemas severos de la efectividad del distanciamiento. Es decir, que el distanciamiento nos pegara a la economía, pero no nos funcionara. Pues obviamente estas son las trayectorias de los enfermos, esta es la trayectoria de la deuda pública, que es el fase siguiente que creo que hay que abordar en el tema, es cómo vamos a ser capaces después de volver a retornar al estado estacionario. Y pues básicamente el resumen... ¿Esas desviaciones que estás mostrando ahí son desviaciones con respecto al estado estacionario o es la desviación con respecto a... ¿Y eso cómo se traduce en deuda sobre PIB? Carlos, por favor, es que tenemos gente con la mano levantada y ya Jesús... Ay, perdón, discúlpame. En el chat, porfa, y siguen la conversación. Termino con este cuadro. Entonces, pues simplemente intentamos expandir los resultados a la economía en general para los 52 semanas. Y los resultados pues que obtuvimos es esto, es que en el escenario base, sin contención, podría la economía caer el 3.22, con la contención básica muy efectiva, que yo creo que ya no fue 2.73, con esta contención prolongada 5.75, y si todo fuera muy mal,
y nos demoráramos mucho para activar la economía, además fracasáramos en frenar la enfermedad, pues tendríamos una cosa desoladora del orden del 10 o 11% de impacto. Esa era la presentación. Esto es un trabajo en marcha. El propósito de esta primera fase era intentar hacer la matemática indispensable para juntar los dos modelos, de tal manera que uno pudiera simular efectivamente impactos económicos de la enfermedad y impactos en la enfermedad de la economía, y que fuéramos capaces de entender los mecanismos a través de los cuales el distanciamiento opera, tanto sobre la economía como sobre la enfermedad. Esa era básicamente, creo yo, Álvaro, la presentación. Entonces, abramos más bien el micrófono a preguntas. Pues realmente estamos sobre el tiempo, entonces no sé si Diego y Carlos quieren hacerlo en el chat o es rápido y lo hacemos así en un minuto. No, está bien en el chat. Carlos, ¿tú vas a presentar o va a presentar Francisco? Va a presentar Francisco y nuevamente disculpas por la interrupción. No, tranquilo. ¿Quieres hacer tu pregunta así súper rápido o en el chat? Sí, no, simplemente quería preguntar cuánto esas desviaciones en estados estacionarios, en cuánto se traducían con respecto a la deuda sobre PIB. Deuda sobre PIB, no lo calculé aquí y no te puedo mandar después el dato, si me lo permites después, porque no tengo en la cabeza el dato. ¿Te parece? Ok. Perfecto, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Pues Jesús, muchísimas gracias, muy chévere, mil gracias por venir a presentarnos. Voy a darle la palabra a Francisco Arroyo. Hola, ¿se escucha bien? Sí, bien. Perfecto, bueno, muchas gracias. Paso a buscar a presentar, si se me permite compartir la pantalla, así. Sí. Sí. ¿Podrías de pronto presentarte brevemente, Francisco? Sí, bueno, soy Francisco Arroyo, coautor con Carlos y Francisco Bullano y Simas Fusincas de un paper que ahora les voy a mostrar sobre la estimación del RT, que bueno, ya se estuvo charlando un poco de esto. Yo y Carlos trabajamos en el Banco Central de Chile y armamos este paper sobre estimaciones, digamos, de RT hace un tiempo ya, y bueno, queremos compartir los resultados que me parece que complementan lo que ya se viene charlando. A ver si puedo compartir.